Hola, soy Alejandro María Ángel, profesor y director artístico de la Escuela Cuerdas Frotadas de la Corporación Cultural de Osorno. Hoy vamos a seguir nuestras cápsulas musicales de clases con un tema que es la música contemporánea. La obra que acaban de escuchar es el adagio, el principio de una composición de Giovanni Solima, un violonchelista y compositor italiano. Fue escrita en 1999, tiene un carácter bastante humano, por así decir, o más reconocible o de una manera más normal para la oreja, ¿no? Quise partir con esta obra porque es más amable a lo que estamos acostumbrados ahora a lo que es la música contemporánea. Siguiendo nuestra línea de tiempo de lo que hemos hablado anteriormente en época barroca, clásico, romántico, dentro de los periodos 700, 800, final del 800 ya, ¿no? Tenemos desde el 600, 700 lo que es el barroco, con los grandes personajes Bach, para el violonchelo especialmente, seguidos por Haydn, Mozart, Beethoven en el clásico. A la mitad de Beethoven ya empieza a transformarse lo que serán las nuevas ideas románticas, ¿no? Lo que es los sentimientos, el pathos, etc. Y va a ser trabajado a su extremo desde el punto de vista musical ya en lo que es Strauss, Wagner, y hasta que llegaremos a un personaje muy importante en la historia de la música, que es Arnold Schoenberg. Reconocemos la música de Schoenberg por estas músicas extrañas, sonidos medio raros, ¿no? Cosas así que dicen, bueno, no tienen sentido, ¿no? Schoenberg en el 1904 o 1901, no recuerdo bien, escribió una obra que es Verklärte Noche Transfigurada, basada en un poema de Richard Demmel. Lo trabaja a modo de poema sinfónico, pero en realidad es de música de cámaras para un sexteto. Dentro de las cartas que escribe Schoenberg acerca de esta obra, y sobre todo a lo que será posterior, a lo que es su idea de cambio, él dice que la búsqueda del cambio en sí no es por una falta de conocimiento, no es por una falta compositiva. De hecho, si ustedes escuchan esta obra, que se las recomiendo, es una de las obras románticas más hermosas y profundas que pueden existir. Sobre todo si también profundizan sobre la leyenda de cómo usa este poema para transformarlo en música. Es de verdad muy hermoso, súper melódico, aunque ya vamos escuchando cromatismos, cosas raras. Por lo tanto, sí, Schoenberg tiene mucha razón cuando dice no es por una falta de capacidades, cuando se le critica un poco su nueva música, ¿no? Sino que era una necesidad de cambiar el lenguaje. Un lenguaje que por 400 años había sido ya trabajado en todas sus posibilidades, y sobre todo ataca lo que es el argumento de la armonía. La armonía, por siglos hemos estado acostumbrados a la armonía occidental, lo que hemos hablado, a este universo de jerarquías, ¿no? Donde está el tono y como les decía, los planetas, el Sol es nuestra tonalidad, y los planetas, depende por importancia, juegan roles importantes en este mecanismo perfecto. Y eso se tradució por una forma de entender la música muy natural. Si tocamos lo típico con Bach, directamente pensamos algo alegre, algo amplio, tranquilo, con una tonalidad de sol mayor, a diferencia de la tonalidad de sol menor, de do menor con la quinta. Es bastante obvio, no hay necesidad de explicar estos tristes o estos alegres, es una normalidad que existe ya en los genes de Occidente. Cosas distintas pasan en Oriente, ¿no? Tiene que ver también con todo el desarrollo cultural, desde la palabra, la escritura, etc. Así que esto es aquí donde comenzamos a tener el cambio hacia lo que es la música moderna, música contemporánea. Es verdad que sobre la música contemporánea no podemos tener respuestas definitivas,
eh, ni tampoco cercanas. Sabemos que para poder dar forma a los periodos tienen que pasar muchos más años, así que me imagino que en el 2090, el 2100, los musicólogos, los historiadores, los filósofos nos podrán dar nombres e ideas generales a lo que ha sucedido en este periodo. Pero sí podemos tener ciertas ideas y al menos denominadores comunes de lo que sucede ahora. Con Schoenberg tenemos el cambio, ¿no? El cambio de lo que es la tonalidad a la destrucción de la tonalidad o la música tonal. Eso fue la primera búsqueda. De qué manera entregar formas de expresión a través de nuevos mecanismos o de nuevos sentimientos, por así decir. Uno de los problemas primarios que se encontró en la crítica es que es música que no gusta, que suena rara, suena fea, al buscar notas que no tienen relaciones comunes. Entonces uno dice, ya, ok, entiendo que el compositor quiera entregar un algo y podrá escribir muy romántico como lo hicieron los alumnos de Schoenberg, pero es complicado entenderlo, ¿no? Y darle forma. Por lo tanto, ¿cuál era el mecanismo para llegar a darle importancia a esto? Era encontrar estructura, forma. Por lo que ahí fue donde Schoenberg trabajó ¿cómo se llama? Los 12 sonidos, todo lo que tenían que ver con el uso de los 12 sonidos, etc. Y ahí le dio una forma muy similar a lo que era la fuga, siempre esta estructura europea, alemana, austriaca, donde se relacionan desde Bach en adelante lo que son las formas, ¿no? Y ahí los grandes siempre tienen referencia a Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schoenberg, y así más adelante en el contemporáneo. Después de Schoenberg, obvio, nacieron nuevas escuelas, alumnos suyos se fueron para una línea, otros se trataron de mantener lo que era la música antigua o lo que eran las armonías más cercanas, nació el nacionalismo, etc. Tenemos una interesante composición general de ideas, ¿no? Y luego ya llegan los años 50. En los años 50 es donde hay un corte bastante significativo en lo que son las estructuras y formas de escribir. Es donde la colectividad o la idea general pasa a ser ahora la singularidad, y tiene que ver un poco también con la realidad cultural de las personas, o sea, ¿qué está viviendo el mundo? Es donde la singularidad, lo que yo pienso, tiene más valor sobre lo que piensa el resto, y en el cual yo trato de sobresalir con una idea general. Ahora empiezan a salir gustos personales y formas personales, y de ahí en adelante es lo que se ha transformado en la media, en el denominador común. Por lo tanto, no hay como un formato de escritura, no hay un formato armónico. Hay formatos muy personalizados, está la forma de escribir de tal compositor, está la forma de escribir de otro compositor. Por ejemplo, en este caso con Giovanni Sollima tenemos una composición agradable a la escucha, muy cercano a lo que es Oriente, pero música ya vivida, ¿no? Folclorista, por así decirla. Y en otro caso nos podríamos ir a esta obra del 1968, tampoco es tan nueva, Capriccio per Siegfried Palm, de Krzysztof Penderecki, polaco. Tocaré el principio para que tengan una pequeña idea de cómo ya estamos trabajando un vocabulario personal, por así decirlo, ¿no?
música contemporánea, muy personalizada, lo que nos lleva a hacernos la pregunta, el gusto. Bueno, como sabemos, en gusto no hay nada escrito, se deja la libre interpretación. Se trabajan muchos parámetros que van más allá de lo que es directamente la instrumentalidad, el arte o la artesanía, por así decirle, de lo que es la técnica instrumental, sobre todo las armonías ya desaparecieron años atrás, el uso de la rítmica, el uso de los efectos sobre todo, y muchas veces se trata de entregar ideas conceptuales. Por lo tanto, dentro de lo que es conceptual siempre está el gusto, nos gusta o no nos guste. Me parece interesante abordar la música contemporánea, sobre todo del punto de vista humano, o sea, de la primera impresión, lo que podamos sentir, más allá de buscar un gusto forzado, especialmente si estamos acostumbrados a la música antigua. Y en segunda parte, darle siempre un análisis científico, por así llamarlo, más profundo sobre las ideas, el porqué. Por ejemplo, tenemos una obra de John Cage donde no se toca. Uno llega con el instrumento, se coloca y espera 4 minutos, 24 segundos, si no me equivoco, en silencio. Y esa es la obra. En sí es una provocación, como también su concierto para helicópteros o concierto para piano que lo tiran de un edificio y se rompe. Entonces ya entramos en lo que es el arte contemporáneo y bueno, ese es un tema bastante profundo, complicado. Creo que hay hartos videos de denuncias sobre un poco el manejo que se le ha dado, donde por ejemplo en el Museo de Arte Contemporánea de San Francisco, si no me equivoco, hay una roca de, no sé, 3 toneladas y tiene un valor de millones de euros, pero es una roca que pusieron ahí. Obvio que está todo relacionado, ¿no? El arte ya va más allá de lo que es artesanía, ¿no? Y hay muchos juegos, la economía, los que compran, venden, los empresarios, una persona famosa, una persona de común uso, qué sé yo, de la tele, etcétera, podría decir, ah, me encanta esto, y solo por eso una piedra toma un valor increíble como si fuera arte. Entonces, está al gusto personal. Los invito a que conozcan un poco este mundo, siempre un poco con, al menos de mi punto de vista, con estas ideas. En primero que nada, tratar de analizarlo, o más que analizarlo, sentir la primera instancia, o sea, el primer choque, lo que veo, lo que escucho, etc. Y dar en base a eso una crítica, me gusta o no me gusta. Y en segundo, darle un análisis más profundo, ya que muchas de estas obras van siempre de la mano con análisis más personalizados y profundos, con una historia sobre los por qué. En mi caso, esta es una cosa muy personal, no creo que la música necesite de palabras para ser explicada, creo que la música se tendría que explicar simplemente con hacerla sonar, pero son apreciaciones muy personales. Gracias y los dejo invitados para la próxima clase. Chao.